Bueno, una cordial bienvenida a las personas que nos están visitando por primera o segunda vez. De verdad que me siento muy honrado con ustedes. Que el Señor les bendiga grandemente y nos llene a todos con su gracia y con su paz en esta mañana. Especialmente podamos disfrutar de ese gozo precioso del Espíritu Santo. Y como bien es cierto, estamos ya culminando nuestra serie de predicaciones en la epístola de los Romanos. Hoy estaremos ya con el penúltimo, sí, el penúltimo predicación, la penúltima predicación, y vamos por ahí entendiendo cómo Romanos es la epístola que tiene mayor contenido teológico del apóstol Pablo. La epístola, de todas las 13 epístolas que el apóstol Pablo escribió, la carta a los romanos es la carta que tiene mayor contenido teológico y doctrinal. Y el apóstol Pablo en ella presenta el Evangelio para que personas de cualquier clase, de cualquier medio, de cualquier raza, habiendo estado en desobediencia ante Dios y como olivo silvestre, produciendo maleza, sin embargo, en Cristo, puedan ser injertados en el olivo cultivado y participar de la rica savia de la raíz del olivo y disfrutar de las abundantes misericordias del Señor, siendo reconciliados con el Padre, unidos a Cristo y privilegiados por su amor. De esa manera yo quiero invitarles a que me acompañen al capítulo 16 de la epístola a los romanos. Vamos a estar leyendo los primeros 16 versículos. Capítulo 16, y voy a estar leyendo en los versículos 1 al 16 y leeré a beneficio de todos ustedes en la Nueva Biblia de las Américas y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto en que ella necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Saluden a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Saluden a María, que ha trabajado mucho por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Saluden a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Estaquis. Saluden a Apeles, el aprobado en Cristo. Saluden a los de la casa de Aristóbulo. Saluden a Herodión, mi pariente. Saluden a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saluden a Trifenas y a Trifosa, obreras del Señor. Saluden a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saluden a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saluden a Cíntrico, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos con ellos. Saluden a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo los saludan. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. ¿Qué tal si me acompañas a orar? Padre, te doy gracias por este pasaje y te adoramos, rogándote que nos ayudes, por favor, a profundizar en el propósito por el cual permitiste que un texto como esto, lleno de saludos y de nombres, quedara registrado como palabra del Dios Todopoderoso. Y asimismo te oro por todos los predicadores que en este momento, en cualquier lugar del mundo, se levantan a predicar tu palabra. Permíteles, tanto a ellos como a este servidor, ser fieles al texto, ser fieles a tu propósito, predicar honrando tu palabra, glorificando a Cristo y, por supuesto, trayendo bendición y edificación para tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Recuerdan alguno de ustedes a personas que pasan su vida cargando con pesares, con culpas y con rechazos? Que pasan su vida cargando con un pasado de crueldad, de ignominia, y que tal vez lo único que quisieran más grande en esta tierra es desaparecer. ¿Conocen alguno? Ellos viven como si no importaran, viven como si su historia careciera de sentido y además como si ellos mismos no tuvieran algo que aportar a la sociedad.
Algunos de ellos, claro, por esa situación, son encerrados, explosivos, iracundos y también se caracterizan algunos de ellos por ser ingratos. ¿Conocen a alguno así? Personas que viven ese tipo de vidas. Ahora, la lista de hombres y mujeres que acabamos de leer era de hombres comunes y corrientes, y posiblemente entre ellos habían personas también tan vacías de sentido, tan carentes de propósito en su vida. Sin embargo, al ser llamados por Cristo, al ser perdonados por Cristo, al ser reconciliados con Dios y unidos a un propósito glorioso, entonces sirvieron esforzadamente para la gloria del Señor. Y por esa razón yo he titulado este sermón de la siguiente manera: Cristo no solamente reconcilia, sino que une y dignifica. Cristo reconcilia, une y dignifica. Cristo da dignidad a la vida de aquellos que no tienen o no pretenden no tener ninguna dignidad. Es así como entonces quiero invitarles a que me acompañen para desarrollar este sermón con esta serie de saludos. Yo no sé si les pareció interesante las veces que se menciona Cristo o Señor en este pasaje. ¿Se dieron cuenta que fueron muchas veces? Yo lo tengo acá. Dice versículo 1, en el Señor. Versículo 3, en Cristo, colaboradores en Cristo Jesús. En el versículo 5 dice el primer convertido en Cristo. Luego por allá en el versículo 5, y quienes vinieron a Cristo antes que yo. Versículo 8, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9, saluden a hermano nuestro colaborador en Cristo. Y así sucesivamente vamos a notar Cristo, Cristo, Cristo. Es una carta o un pasaje cristocéntrico, completamente cristocéntrico, y aunque tal vez nos podemos ir por las ramas solamente pensando, oh no, harta gracia, un texto de estos saludos, no, pues me pongo a saludarlos aquí a todos con nombre propio y podemos hacer más, ¿cierto? Pero esto tiene sentido, ¿eh? ¿Cuál es el propósito? Tenemos que preguntarlos del por qué Dios en su palabra poderosa, a través de la cual hay poder para salvación y restauración y transformación de vidas, a través de una palabra como la de Dios, con la cual de la nada lo hizo todo, permite que quede una lista, un registro como estos de saludar y saludar a un montón de personas con nombre propio. Y creo que es importante entonces nosotros detenernos allí y desarrollemos nuestro primer punto entonces. Primer punto, Cristo reconcilia, mis hermanos. Y vale decir que aunque el apóstol Pablo no fue el plantador de la iglesia de Roma, ni hasta el momento que les escribe la carta había llegado a visitarlos, no había llegado a ir por allí. Y además, en el desarrollo de la misma, nos lo predicó Ulises, recuerdo muy bien, el apóstol fabrica una persona imaginaria. Él construye una persona imaginaria con la cual él debate, le presenta el evangelio y debate con él acerca de Dios, de la verdad de Dios, acerca de la verdad del hombre y de la realidad del hombre en completo pecado, en corrupción absoluta, en depravación total. Y él debate con ese hombre imaginario, y de esa manera le prueba a ese hombre imaginario la verdad del evangelio y que todos estábamos alejados de Dios, haciendo lo malo, como enemigos e hijos de desobediencia e hijos de ira. Eso es lo que hace el apóstol Pablo también en el desarrollo de esa carta. No obstante, en aquella lista menciona 26 personas con nombre propio, 26 personas con nombre propio. Además de él saluda a los de la casa de Priscila y Aquila, la iglesia que está en su casa, ¿cierto? Por otro lado, los de la casa de Aristóbulo, versículo 10, los de la casa de Narciso, versículo 11, y a los santos que están con ellos, con los de él, en el versículo 14. Dicho esto, decir que algunos de estas personas que él menciona eran personas judíos, cercanos a Pablo, claro que sí, como indica Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3. Allí en Hechos, capítulo 18, versículo 1 al 3, vamos a encontrar especialmente a Priscila y Aquila, o a Aquila y a Priscila. Ahí está. Después, Hechos, capítulo 18, 1 al 3, lo tenemos ahí. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con quién? Con un judío que se llamaba Aquila, el varón, natural del Ponto, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su esposa, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces ahí tenemos que algunos de ellos eran judíos cercanos a Pablo, y revelaba entonces, o esto nos revela, que aunque estaban radicados en Roma, muchos tuvieron que salir a otras ciudades. Y en esta lista entonces se revela lo que vemos también,
es que se revela la diversa composición de la iglesia. En esta lista se revela que la iglesia está compuesta por personas de diferentes lugares, etnias, razas, credos, culturas, etcétera, etcétera, pero han venido a Cristo. Es una iglesia que está conformada por personas que antes no creían en Cristo, pero que ahora han creído en Cristo. Y es allí como podemos ver judíos, griegos, romanos, pobres, ricos, gente involucrada con la realeza romana, pero también gente esclava. Gente, recordemos que en ese contexto usted podía todavía comprar esclavos, comprar criados y tener gente esclava. Entonces esa iglesia está compuesta por todo este tipo de personas. Una de las razones por las que el apóstol envía saludos con nombre propio y adjetivos es porque ellos son miembros de la iglesia con sentido de pertenencia y están completamente comprometidos con el Señor por su congregación. Ojo, todos ellos no son solamente asistentes de una iglesia, son miembros comprometidos con la congregación y por eso Pablo, como conoce a los miembros de la iglesia, Pablo tal vez no conoce a los asistentes, él conoce a los miembros de las iglesias, él está pendiente de las iglesias, él está pidiendo información de las iglesias y además la mayoría de todos estos, o bueno, todos estos por lo menos conocidos de él, que habían interactuado, habían tenido cercanía con él de una u otra manera. Es así como entonces Pablo conoce a los miembros de la iglesia, como bien lo expresó en el capítulo 1 de Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 10, donde Pablo notifica su cercanía a ellos, su aprecio por la fe, porque vuestra fe se conoce por todo el mundo en Asia, dice en el capítulo 1, versículos 8 al 10, y además Pablo dice que no ceso de orar por ustedes constantemente con el deseo de ir a visitarlos, capítulo 1, versículos 8 al 10. Además, vemos también cómo en el capítulo 15, versículo 14, nos lo predicó Juan Esteban, cómo su convicción, Pablo tenía una convicción fuerte acerca de la llenura que los hermanos en Roma, que la iglesia de Roma tenía acerca de la bondad. Hay una llenura de bondad, tenía llenura de conocimiento y tenían capacidad de amonestarse unos a otros. Por tanto, Pablo, aunque no fue el que plantó la iglesia de Roma, no había ido a visitarlos nunca, y aunque le construyó un hombre imaginario para debatir con él y mostrar el evangelio y la realidad en la que se encuentra el ser humano, sin embargo conocía a todos los miembros de Roma, de la iglesia en Roma. Había tenido cercanía con ellos, había interactuado con ellos de una u otra manera y además dice que no cesaba de orar por ellos constantemente, constantemente y por que algún día él pudiera llegar a ir a visitarlos, no valga la redundancia. Es así como entonces el capítulo 16, versículo 1, dice, les recomiendo a nuestra hermana Febe. Viene derribando ciertas estructuras filosóficas en la iglesia de Roma. Recuerde, filosofía epicúrea, estoica y fariseica. Con esas tres audiencias o filosofías, el apóstol Pablo se enfrenta a la iglesia de Roma para derribarles el concepto errático que cada uno tenía de pretender venir justos delante de Dios o por ser estoico o por ser epicúreo o por ser judío fariseico. Entonces, en ese orden de ideas, ahora, digamos que para los estoicos y para los epicúreos no era difícil que él les estuviera recomendando una mujer. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Secrea. Y cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, hablando de cuando se menciona por primera vez diáconos, ¿cierto? Habla de varones. Escojan entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio entre ustedes. Y aquí nos está presentando una diaconisa. Entonces se dan cuenta cómo comienza, ya terminando la carta, no para de venir y vamos a hacer cosas nuevas aquí, ¿no? Es importante. Entonces, vamos a desempacar un poquito acá porque nos dice, le recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. ¿Qué era Cencrea? Cencrea, un puerto marítimo o la fuente de comercio y de economía y de desarrollo y de cultura de la ciudad de Corinto. Cencrea era la fuente por donde entraba todo el abastecimiento para Corinto y donde se desarrollaban negocios internacionales. Era el puerto marítimo donde Corintio se abastecía de todo tipo de bienes y allí había una iglesia. Y esta mujer, Febe, era una líder, un miembro activo de esta iglesia, un miembro comprometido que logró salir de la, digamos, de la invisibilidad, se podría decir así, o del anonimato también, y ya empieza su nombre por primera vez es mencionado en la Biblia.
Ahora, dicho esto, vamos, entonces, ¿a qué distancia estaba Cencrea de Roma? Si él los está recomendando a Febe, quiere decir que Febe viajó a Roma y que va a estar en la iglesia de Roma. Por tanto, se las está recomendando. Y la cuestión es la siguiente: en ese contexto, el transporte más rápido que había era por agua, barco. La distancia que había de Cencrea a Roma, o de Corinto a Roma, era aproximadamente 1.400 kilómetros. Es decir, dos veces, ir a Santa Marta dos veces. ¿Cuánto hay de aquí a Santa Marta? 740 kilómetros aproximadamente, ¿cierto? Estamos hablando de que era el doble del recorrido, y una mujer sola, sola, sierva de Dios, comprometida con la causa, comprometida con ayudar a los hermanos y comprometida, sierva del apóstol Pablo, está dispuesta a recorrer todo eso ella solita, en un contexto donde, si las condiciones climáticas estaban buenas, el recorrido duraba aproximadamente 3 semanas. Si no, podía tardarse hasta 2 meses para llegar allá. Ahora, diaconisa. ¿A qué hace énfasis diaconisa? Diaconisa, mis hermanos, el término diáconos en griego habla de una persona que sirve, uno que sirve. Recordemos que el término y la función se da en un contexto donde, en Hechos de los Apóstoles, cuando las viudas helénicas estaban siendo desatendidas, entonces los apóstoles se levantan y dicen: no está bien que nosotros descuidemos el ministerio de la palabra y la oración para atender a las mesas, es decir, para hacer lo que tiene que ver con la parte administrativa. Por tanto, escojan entre ustedes 7 varones llenos del Espíritu Santo y buen testimonio, para que ellos se encarguen de ese asunto. Por tanto, estamos hablando de que un diácono es un servidor, pero un servidor que debe tener, ¿qué características? Llenura del Espíritu Santo, ¿y qué más? Y buen testimonio. Entonces, estamos hablando de un servidor fiel o un servidor confiable. Esas eran las características de Febe. Era una mujer servidora y confiable. ¿Por qué se da esto? Porque muchas veces los varones no queremos apretarnos el cinturón, entonces las mujeres tienen que levantarse, hacer la tarea que los hombres no hacemos. Esa es la verdad. Es así como, aunque humanamente Febe, a propósito, el término, el nombre Febe en griego define brillante. Febe es brillante y posiblemente en su humanidad no brillaba, como muchos de nosotros tenemos nombres como el mío, hombre del agua, pero no le hago honor a mi nombre. Sí, si me meten al agua, seguramente voy a desaparecer muy rápido. Y así muchos de nosotros no hacemos honor a nuestro nombre, y posiblemente Febe no brillaba humanamente hablando, pero al venir a Cristo, al ser reconciliada con Dios Padre por medio de Cristo y vivir con entrega, esa experiencia es que entonces Pablo ve en ella una transformación y una mujer llena del Espíritu Santo. Le he dicho a muchos hermanos: no mire a tu hermano por lo que es, mire la obra del Espíritu Santo en su vida. Mire lo que Cristo está haciendo en su vida, porque entonces es donde vamos a glorificar a Cristo. De lo contrario, nos vamos a levantar unos contra otros, o vamos a estar idolatrándonos unos a otros también. O nos levantamos unos contra otros, o nos idolatramos con los idólatras que somos todos nosotros, y fabricantes de ídolos por doquier. Entonces, o fabricamos un ídolo de mi hermano, de mi hermana, de mi esposa, de mi hijo, etcétera, etcétera, o nos levantamos contra ellos. Por tanto, nuestra necesidad es mirar la obra del Espíritu Santo, a Cristo en sus vidas. Y Pablo ve la obra de Cristo en esta mujer reconciliada con Dios el Padre. Por tanto, ella entrega su vida a Cristo, y se ve la experiencia, la transformación, y es así como Pablo la encomienda a llevar la carta de mayor contenido teológico a Roma. No escogió a un hombre, sino a una mujer. ¿Cómo les parece esto? Y no solamente esto, a que fuera su representante. ¿Cómo así? Sí, ella iba a tener que representar a Pablo en la iglesia de Roma. Es por eso que le dicen en el versículo 2: para que la reciban en el Señor de una manera digna de los santos. ¡Wow! Para que la reciban en el Señor de una manera digna, no de cualquier forma. Ustedes me la van a recibir con toda la dignidad del caso, porque Cristo, hermanos, no solamente reconcilia, nos une a Él, sino que Él dignifica a las personas. Cristo nos da dignidad. ¿Cuántos dicen amén? Cristo nos dignifica. Cuando estábamos en el anonimato y cuando nuestras vidas no tenían sentido ni propósito alguno, Cristo viene a transformar nuestras vidas y a darnos un propósito de existencia. Amén. Y no cualquier propósito, propósitos gloriosos. Perdónenme que me emocione, mis hermanos, pero es que no puede ser para menos esto de que el apóstol Pablo
se dirija a la iglesia de Roma para recomendarles a Febe, ordenándoles recíbanla en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de ustedes, porque ella también ayudaba a muchos y aún a mí mismo. ¿Qué era lo que Pablo les estaba diciendo con esto? Bueno, en el contexto, apaguemos esto. En el contexto, el mensajero, el que llevaba la carta, tenía que ser una persona de muchísima confianza, porque podía hacer muchas cosas con la carta, ¿sí o no? Adulterarla, extraviarla, cualquier cosa. Se requería de una persona que estuviera dispuesta a arriesgar su vida con tal de hacer que la carta llegara a su destino final. En primera medida, entonces estábamos hablando de una persona que tenía que ser aguerrida, una persona esforzada, arriesgada y valiente. Pero además, una persona que estuviera dispuesta a pararse en público y a leérselas, porque el mensajero tenía que leerle la carta a los destinatarios. Pero no dice el mismo Pablo que las mujeres no pueden enseñar a la iglesia. No, ella no iba a enseñar, ella les iba a leer la carta. Ella tenía que leerles toda la carta y atender a las preguntas que suscitaran a partir de. Entonces, Febe era una mujer, y ustedes se dieron cuenta de un cambiecito hoy en el formato de la liturgia, ¿sí o no? Ayúdenme, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de nuevo? Ah, que dos mujeres oraron, ¿cierto? Ok, ok. Esto nos ayuda a comprender el por qué nosotros necesitamos dejarnos guiar también por la palabra. Una mujer era la que les iba a llevar la carta, pero además se las iba a leer. Y para ello, obviamente, necesitaba. Asimismo, entonces él les está diciendo a ellos, recíbanla de una manera digna de los santos y ayúdanla en todo lo que necesite de ustedes, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Entonces, hasta ahí les dejo lo de Febe para hablar de qué fue lo que produjo en Febe entonces el llegar a esa posición privilegiada, la reconciliación con el Padre que Cristo le otorgó. Cuando Cristo nos reconcilia con el Padre, ¿cómo estábamos antes? Muertos, hijos de ira, hijos de desobediencia y enemigos de Dios. ¿Y por qué es que podemos venir y acercarnos a Cristo, al Padre? Por la obra de Cristo. Él nos reconcilia. Así que la reconciliación en Cristo nos otorga una posición de altos privilegios, como bien dijo Jesús en Mateo 11:25. Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños, para referirse que la estaba entregando a los débiles, a aquellos que tal vez no tenían. Recordemos que las mujeres, los pobres y los niños en ese contexto no tenían relevancia social, eran tenidos como nada. Y entonces es precioso porque así como Jesús adoró al Señor por esto, así Febe, sin buscar relevancia social por su reconciliación con Cristo, ella resplandeció. Cristo la sacó del anonimato y le otorgó grande privilegio. Febe no solo llevó la carta, sino que la leyó. Y así como Febe tuvo ese lugar de privilegio y esa aguerrida postura para ser una servidora del Señor, asimismo vemos a Priscila y Aquila en nuestros siguientes versículos, que dice el apóstol Pablo, mis colaboradores en Cristo, salúdenlos, porque son mis colaboradores en Cristo, los cuales expusieron su vida, es decir, expusieron su cuello, es lo que el texto quiere decir. Expusieron, ¿cómo mataban en ese entonces? Decapitando. Ellos expusieron su cuello por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Hermanos, tanto Febe como Aquila y Priscila entendieron el precio, entendieron el alto costo de su reconciliación con Dios. Yo no sé cuántos aquí han experimentado una reconciliación de noviazgo o una reconciliación de pareja. ¿Alguien ha experimentado lo que es una reconciliación? ¿Qué tal se experimenta luego que se reconcilia? ¿Es precioso? ¿Hay alegría, contentamiento? Hasta nos endeudamos para regalos, ¿es verdad o no? Sí, hay tanta emoción que, pues madre, voy a comprar un regalo porque, cierto, vale la pena. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto valoras que tú hayas sido reconciliado con Dios el Padre? Ellos entendieron el precio, mis hermanos, el alto costo de su reconciliación con Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo por la de ellos. La sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada para que ellos fueran reconciliados con el Padre. Su piel dejada en la arena por las calles de Jerusalén, despellejadas por los látigos que rasgaban sus espaldas, atravesado por una corona de espinas.
clavado en una cruz, atravesado por una lanza, escupido, abofeteado, apaleado, insultado, para reconciliarte a ti y a mí con el Padre. Esa reconciliación tiene un alto valor y muchos de nosotros lo ignoramos. Somos indiferentes ante ellos. Con esto, mis hermanos, entonces termino mi primer punto. Cristo reconcilia. Y ahora vamos a nuestro segundo punto, unidos a Cristo, unidos a Cristo. Como vimos en los primeros 4 versos, también a partir del 5, la segunda parte del 5 al 7, las características de los mencionados son similares. Epeneto, dice la historia, apoyó a Pablo en la difusión del cristianismo. En el versículo 6 vemos a María. No sé de cuál María habla, una cristiana eh, eh, que pareciera era romana, pero el adjetivo es que era fiel trabajadora por la iglesia local, por la iglesia. Androico y Junias, parientes. Esto de parientes, algunos especulan que podría ser que tenían un parentesco muy, muy lejano o que simplemente así se refería a las personas compatriotas. Entonces es muy posible que ellos fueran de la misma tribu a la cual pertenecía el apóstol Pablo. Y dice que además de esto, fueron compañeros de prisión del apóstol y se destacaban entre los apóstoles y quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Creo que son datos muy importantes que el apóstol está escribiendo, porque primero revela su humildad como apóstol. Ellos vinieron a Cristo antes que yo, y no le da vergüenza decirlo porque él está hablando es de Cristo, y si hablamos de Cristo, no podemos ponernos nosotros en el medio, sino la obra de Cristo. Por tanto, ellos vinieron a Cristo antes que yo y tienen algo que destacar. ¿Qué era lo que se destacaba de ellos? Dice que fueron destacados entre los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que también eran apóstoles? No, pero que tenían una fuerte relevancia, un lugar de privilegio, mucho significado y objetivo, la palabra de ellos entre los apóstoles. Algunos teólogos dicen que a estos no se les llama apóstoles con A mayúscula, sino apóstoles con A minúscula, pero son personajes que la Biblia dejó registrado. Por tanto, aunque es un comentario de algunos teólogos, eso no nos da a nosotros para determinar que en nuestros días haya nuevos apóstoles. El último apóstol fue el apóstol Pablo, y de ahí para acá no hay más apóstoles, por lo menos no que la Biblia registre, aparte de estos hombres que dice que expusieron su vida, que fueron compañeros más bien de prisión del apóstol Pablo y que tenían gran relevancia en la comunidad de los apóstoles. Ellos también vinieron a Cristo antes que yo, dice el apóstol. Lo que hace Pablo entonces con estos saludos es reconocer la gran comprensión de aquellos hermanos acerca de su unión con Cristo y lo que es ser sus colaboradores. Otra vez, Pablo está reconociendo la gran comprensión que esos hermanos que quedaron en esta lista registrada tenían acerca de la relevancia de lo que es estar unidos a Cristo. Sus vidas antes no eran relevantes, pero al estar con Cristo, ellos rindieron sus vidas a la fuente verdadera de la conversión. ¿Se han dado cuenta que hay cristianos que aparentan mucho ser cristiano, pero cuando usted comienza a esculcar, a hablar con ellos, Cristo como que brilla por su ausencia? Sí, andan con su Biblia y una Biblia grandota. Mejor dicho, por fuera usted ve como, mejor dicho, aquí solamente le falta alas, ¿cierto? Pero te pones a hablar con ellos o a hacer negocios con ellos y te das cuenta que Cristo brilla, pero por su ausencia. Sí, estos no eran de ellos, estos eran quienes olían a Cristo. Lo aprendíamos la semana pasada. ¿Qué somos nosotros, la iglesia? El olor fragante para Dios en Cristo Jesús, delante de los santos y entre los muertos, es decir, entre los inconversos. Nosotros somos olor fragante de Dios en Cristo, olor fragante para Dios en Cristo, delante de los santos y delante de los inconversos. Así que estos, al entender su unión con Cristo, rindieron sus vidas a la fuente verdadera de conversión, ya que no solo fueron salvos, sino que ellos mismos experimentaron una transformación maravillosa y al ser restaurados, no solamente querían vivir esa nueva vida, sino
colaborar para la salvación y la conversión de otros. La semana pasada hablábamos de la evangelización, ¿cierto? Evangelización como un acto de alabanza y adoración a Dios. No solamente es cantar, no es solamente decir palabras, se trata de trabajar. Salir a evangelizar es uno de los grandes actos de adoración real a Dios, y Dios va a mirar eso con muy buenos ojos, se va a sentir honrado, lo va a agradar y te va a respaldar. ¿Quieres que Dios te respalde? Salga a evangelizar para que te des cuenta Dios cómo respalda, en verdad. De otra manera, mis hermanos, entender que la reconciliación con el Padre es algo que solamente depende de Dios, no depende de nosotros. Juan capítulo 1, versículo 13, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 13, sostiene que alguien puede recibir a Jesús como su Señor y unir su vida a la de Él solo por la obra de Dios. Recuerda que el capítulo 1, versículo 10 en adelante dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a cuántos lo recibieron, les dio el derecho o la potestad de ser llamados, es decir, de ser adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios. Pero a los que lo recibieron, versículo 13, ¿sí? Estos no procede, ahí está, los que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de quién? De Dios, hermanos. Ser reconciliados con el Padre y poder estar unidos a Cristo es una obra única y exclusivamente de Dios, no es de nosotros. Esto, por lo menos la Biblia lo dice. Yo no, no, si entonces yo, ¿y mi voluntad qué? Si yo me esforcé para ir a Cristo, perdón, la Biblia dice que eso no procede de voluntad humana, sino que es una obra única y exclusivamente de Dios. Ahora, aunque es una obra exclusiva de Dios, por medio del Espíritu Santo, también dice la Biblia que nosotros somos responsables de crecer en esa. ¿Qué dice la palabra? No descuidéis. ¿Cómo descuidar una salvación tan grande? Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Que cuide y no descuide y que se ocupe. Otra vez, ¿qué valor tiene para ti el haber sido reconciliado con el Padre? Cuando te reconcilias con tu pareja, ¿vuelves a comportarte como antes de reconciliarte o tu comportamiento va a ser diferente? Es distinto. Orgánicamente, se supone que nuestro comportamiento a partir de la reconciliación y comprendiendo lo valioso de ella, pues debemos cambiar. Nuestras vidas, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Y ahí no se trata de cambiar conductas, se trata de tener una convicción en el corazón que nos lleva a tomar determinaciones en nuestras vidas. Por eso el apóstol en su capítulo 10 dice, con el corazón se cree. ¿Para qué se cree con el corazón? Para justicia. Tú no puedes tener actos de justicia, pensamientos de justicia, ideas de justicia, palabras de justicia y obrar con justicia si no has creído en el corazón que Cristo es el único que te puede sacar de allí. Con el corazón se cree para justicia y con la boca entonces se confiesa para salvación. ¿Cómo vamos a confesar para salvación lo que no hemos creído en el corazón? Necesitamos en primera medida creerlo. Y es así entonces como, aunque la obra es completamente de Dios, vía el Espíritu Santo y su palabra, sin embargo nos hace responsables de crecer en nuestra salvación. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca, abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá de él compasión y misericordia, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Entonces, aunque depende de Dios, nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Cómo es eso que busquen a Dios? ¿Hay alguien que pueda encontrarlo? Con lo distante, si su trono y su lugar de estadía es el cielo, ¿cómo voy yo a llegar allá? Ahora, esto opera como alguno acá ha jugado con su bebé a escondidas. ¿Dónde te escondes de tu bebé? ¿En un lugar donde no te pueda encontrar o en un lugar fácil para que él te encuentre? Dios traspasó la estratosfera, se encarnó, se hizo hombre y vino a buscarnos. Primero viene y nos busca y nos encuentra y luego nos dice, búscame, búscame en tanto que me puedes hallar, en tanto que estoy cercano. Entonces es la responsabilidad que nosotros tenemos, mis hermanos, con lo importante que es ser perdonados, justificados y estar siendo santificados con la esperanza de llegar a ser glorificados un día.
La unión con Cristo nos une además a una familia, no solamente a Cristo. La unión con Cristo nos une a una familia de la cual no éramos, a un pueblo del cual estábamos completamente apartados. Nos une a una iglesia local donde nos conocemos por nombre y debemos bendecirnos unos a otros. Por eso, el estar unidos a Cristo es usado por Dios, o más bien el estar unidos a Cristo, Dios usa a su iglesia y a su palabra para sacarnos del anonimato y para darnos privilegios como hijos de Dios y hermanos unos a otros. ¿En qué contexto le dio Dios dignidad y privilegio elevado a Febe? ¿Como llanero solitaria en su casa? ¿Por ahí en una vereda? ¿Estando en Dubái pasando maluco? ¿En una playa? No, en el entorno de iglesia, viviendo en la iglesia. El Espíritu Santo se deleita en hacer maravillas en la iglesia, corporativamente hablando. Entonces, ¿a dónde el Señor o qué usa el Señor para sacarnos del anonimato y darnos privilegio? A la iglesia local. Por eso, mi invitación es, deja de ser simplemente asistentes irregulares. ¿Te conviertes en un asistente regular? No, ve más allá. Como estudiante de la universidad, tú no te vas a querer quedar todo el tiempo estudiando, tomando materias como estudiante irregular. Llegará un momento en que ya los créditos te exigen que te conviertas en un estudiante a tiempo completo, ¿sí o no? Asimismo, necesitamos entender que no debemos de ser simplemente asistentes de la iglesia, sino miembros activos y comprometidos por la causa del Señor. Si es que queremos crecer, ¿no? Si es que queremos que se cumpla en nosotros lo que dice Jesús en Juan capítulo 13, versículo 34 a 35, ¿qué dice? Este mandamiento les doy, que se amen unos a otros, y amándose los unos a los otros. En el contexto de iglesia, es que los demás podrán ver y darse cuenta que en verdad Cristo vino y que ustedes son mis discípulos. Eso es lo que dice Juan capítulo 13, versículos 34 al 35. Entonces, con lo importante que es ser perdonados, justificados y estar siendo santificados con la esperanza de ser glorificados, la unión con Cristo nos une además a una familia, a un pueblo del que no éramos parte, a una iglesia local donde nos conocemos por nombre y debemos bendecirnos unos a otros. Y estando unidos a Cristo, entonces Él va a usar a su iglesia y a su palabra para sacarnos del anonimato y para darnos privilegios como hijos de Dios y hermanos unos a otros o unos de otros. Y con esto termino mi segundo punto. Primer punto, ¿cuál era? Cristo reconcilia. Segundo punto, unidos a Cristo. Y tercer punto, Cristo como fuente de dignidad. Cristo es la fuente de la dignidad. Y el hecho que estas personas trabajaran con tanta tenacidad, con tanto compromiso y dedicación, tiene su asidero en la experiencia personal de la gracia que encontraron en Jesús. Y es que mujeres como hombres sirvieron al Evangelio en santo temor, en amor y deseo de agradar a Dios. Otra vez, mujeres como hombres comunes, al haber sido reconciliados, unidos a Cristo, cada uno sirvió al Evangelio en santo temor de Dios, en amor por Dios y en un deseo de agradar a Dios. Ellos, como los apóstoles, también muchas mujeres como Elizabeth la estéril. ¿Recuerdan a Elizabeth la estéril? La esposa de Zacarías, ¿verdad? Como Elizabeth la estéril, como María Magdalena, la mujer de la cual fueron expulsados 7 espíritus malignos, el ciego de nacimiento, el endemoniado de Gadara, Simeón el anciano. ¿Se acuerdan de Simeón el anciano? En los últimos capítulos de Lucas, ¿verdad? No, perdón, en el capítulo 2 de Lucas. Ana la viuda y la mujer a la que se le perdonó mucho. ¿Sí recuerdan la mujer que se le perdonó mucho? Juana y Susana, siendo Juana esposa de Chuza, el administrador del rey Herodes, según Lucas capítulo 8, 1 al 3, por haber sido reconciliados y reconciliadas con Dios, y ellas sanadas de espíritus malos y varias enfermedades, experimentaron que su unión con Cristo les dio una dignidad que jamás, nunca, ni siquiera en la realeza podían alcanzar. Ojo, la unión con Cristo les dio una dignidad que jamás, ni siquiera en los palacios reales podían alcanzar. Ellas experimentaron eso y a raíz de eso, entonces aportaron económicamente. Juana y Susa eran mujeres que con otras mujeres aportaban económicamente para el sostenimiento ministerial de Jesús y sus apóstoles. Ellas fueron servidoras del Señor con gozo, con gratitud, compromiso y tenacidad. Lo hicieron de una manera aguerrida. Los acompañaban en sus caminatas de un lugar a otro y ellas estaban aportando constantemente y sostenían el ministerio de Jesús. No así personas como Iscariote, que habiendo estado cerca no fue unido a Cristo. Todo el tiempo estuvo preocupado por intereses personales. ¿O cómo les parece los invitados al banquete de bodas del Hijo en Mateo 22? Teniendo tarjeta de invitación con preferencia,
se privaron de entrar al reino de los cielos por estar ocupados en sus riquezas. Con esto no estoy diciendo que las riquezas sean malas o que la Biblia diga que las riquezas sean malas. No, para nada. ¿Qué es lo malo? Lo malo es olvidarnos de servir al Señor por estar ocupados en nuestras riquezas. Como bien lo dice Deuteronomio 8:18. Pero acuérdense del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer estas riquezas. Hermanos, no importa lo ocupados que estemos. Pastor, es que cómo voy a estar yo sirviendo a la iglesia, yo vivo muy ocupado, yo soy aquello. Y es que Cristo estaba desocupado. Ay, no estaba por tan desocupado y había un pecador con tu nombre. Por allá, voy ahí, ya que estoy desocupado, desparchado, voy a ir a salvarlo. No, pues sí, cómo no. No, Cristo también vive ocupado. De hecho, él le dijo a los judíos fariseos, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, teología del trabajo, ¿no? Es importante nosotros entender de que ni las riquezas ni el trabajo son malos. Lo malo es olvidarnos de Dios por estar de trabajosos o olvidarnos de Dios por estar construyendo, volviéndonos máquinas de plata, de riqueza. Eso sí es malo, olvidarnos de Dios. Por eso el texto dice, Él es el que les da el poder para hacer esas riquezas. Así que no importa lo ocupados que estemos. ¿Cuál es el deber de un cristiano? Servir al Señor. El deber de un cristiano, mis hermanos, ya bajaron el ventilador. Seguramente ayer con los ajustes se movió y quedó flojito. ¿Me dicen cuándo puedo retomar? Ok. Entonces, hablábamos de esa lista de personas y mencioné otra lista ahí en el Nuevo Testamento como Elizabeth, la mujer, María Magdalena, la mujer a que se le perdonó mucho, el exendemoniado de Gadara que salió a compartir y quería, y Jesús le dijo, no, vaya y cuente las misericordias que Dios hizo contigo. Y fue el primer misionero en esa Decápolis, en esas 10 ciudades, comenzó a pregonar el Evangelio. Así como ellos, tenemos entonces aquí otra lista de mujeres, entre muchos otros que nos presenta la Biblia, pero como estos mujeres que no tenían un reconocimiento social, aunque fueran de la realeza, necesitaban una verdadera dignidad. ¿A quién tenían que venir, por tanto? A la fuente de la dignidad, el único que puede dignificar nuestras vidas, cuando por haber sido hechos hijos del diablo, de ira, de desobediencia, enemigos de Dios, el único que podría venir a traer dignidad al ser humano es Cristo Jesús, no hay otro más. Es así entonces como Romanos 16, 1 al 16 revela que entender la abundante misericordia de Dios, por más rechazo y crueldad que hayamos vivido en nuestro pasado, el venir a Cristo es venir a la fuente que dignifica. Y es así como entonces Jesús se presenta en Juan 16:33, yo he venido para que en mí tengan paz, para que dejen de vivir esa vida con una guerra interna y vivan una vida de paz. Cristo ofrece, mis hermanos, disfrutar plenitud. En Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. En Juan 15:11 dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea perfecto o completo. Por esa razón, la Biblia reconoce a los siervos como gente común, pero escogidos en el Señor, que se arriesgan con tal de alabar al Señor y vivir como miembros comprometidos con la causa de Cristo, servidores en una iglesia local. Es así como Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Eso sucede en ustedes? El Espíritu Santo da testimonio a vuestro espíritu de que eres hijo de Dios. Si así es, gloria a Dios. ¿Quiénes dicen amén? Bueno, esperemos que los demás también el Espíritu Santo les revele. Versículo 17. Y si somos hijos, somos también herederos. ¡Wow! Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si en verdad, ¿qué? ¿Me ayudan? ¿Cuántos hijos de Dios están aquí que dicen, yo soy un heredero de Dios y coheredero con Cristo? ¿Podrías decir entonces lo siguiente? Si en verdad el servir a la iglesia muchas veces se torna en un padecimiento para algunos. Y es un llamado. Si en verdad queremos ser glorificados con Él. Esa fue entonces la inspiración de los hermanos en ese pasaje, quienes encendidos en un fervor hacia el Señor, porque la gracia renovó sus vidas, sus pensamientos y sus deseos, y en especial Cristo los condujo a vivir con propósitos eternos y gloriosos. Así sus nombres quedaron registrados para que entendamos la importancia que tiene para Dios el que seamos sus servidores, sirviendo a la iglesia, bendiciéndonos unos a otros en la unidad del Espíritu Santo que disfruta moverse en su iglesia. Y así como en un examen, ¿cuánta sangre se requiere que te saquen
para descubrir que tu sangre es buena o que hay una enfermedad? ¿Cuánta sangre? ¿Mucha? ¿Cuánta se requiere para saber si tienes azúcar? Un tricito, un tricito. Ok. Y con ese tricito se refleja si qué hay, ¿verdad? Asimismo, un cristiano, por su servicio y compromiso con su iglesia, reflejará si para él es relevante la reconciliación, la unión con Cristo y la dignidad dada por Dios. Otra vez. Así como con tan solo un poquitico de sangre podemos determinar si estás bien o estás mal. Asimismo, un cristiano, por su servicio y compromiso con su iglesia, reflejará si para él es relevante la reconciliación que Cristo le dio con el Padre, si para él es relevante su unión con Cristo y si para él es relevante la dignidad dada por Dios. Para ir terminando, 2 Corintios 5:18 dice de la siguiente manera, 2 Corintios 5:18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo y no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. Dicho esto, si alguna persona que está acá o a través de las pantallas que está siguiendo esta transmisión, entendió este mensaje y que solo a Cristo puede, solamente por medio de Cristo puede ser reconciliado con Dios el Padre, y que estar unido a Jesús garantiza salir del anonimato y recibir dignidad y vida eterna, yo quiero que te hagas la siguiente pregunta. ¿Qué te impide que rindas hoy tu vida al Señor? Y te animo a que vengas a Él. Allí a solas, donde estás, puedes cerrar tus ojos. Si se trata de esa persona que no tiene una comunión con Cristo, y le digas al Señor, quiero entregarte todo mi ser, entendiendo que no soy dueño de mí mismo, sino oveja de tu prado y barro en tus manos, a quien puedes transformar completamente. Enséñame a amarte como realmente, como lo que realmente eres, Dios eterno y poderoso. Y permíteme vivir una vida regenerada, experimentar la reconciliación con el Padre, experimentar mi unión con Cristo y vivir para Él en gloria, en arrepentimiento y en humildad. En el nombre de Jesús. Amén. Como iglesia, como cristiano, ¿cómo le muestras a Cristo que el haberte cambiado de hijo de ira, de desobediencia y de enemigo de Dios, entendiendo que te reconcilió con el Padre, cómo le muestras gratitud e importancia por semejantes hechos? De acuerdo a esta verdad del Evangelio, ¿qué cambios crees que es necesario hacer en tu vida en cuanto a tu relación con Cristo? Es bueno pensar en eso. Tomémonos allí unos segunditos para reflexionar. De acuerdo a esta verdad del Evangelio, ¿qué cambios crees que es necesario hacer en tu vida en cuanto a tu relación con Cristo? Si Cristo siendo Dios se hizo siervo obediente, ¿qué te impide ser un fiel servidor de Él en tu iglesia local? Recuerda que Él aplaudirá tu compromiso con Él en tu iglesia. Y así, mis hermanos, como evangelizar es adoración, así el servir comprometidamente y velar por el crecimiento y madurez de tu iglesia, eso exalta el nombre de Dios y su obra en ti. Cristo no solo se encarnó, Él fue crucificado y murió para reconciliarnos con Dios por su sangre. Además, resucitó para darte esperanza y darte la mayor dignidad que nadie jamás podrá darte. Entendiendo esto, yo te animo a que te pongas de pie y oremos al Señor y luego lo adoremos juntos a través de las canciones. Señor y Dios eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre con temor. Sí, Dios.
Queremos adorarte con temor y temblor, llorar en tu presencia, pidiéndote perdón, porque muchas veces no valoramos tu sacrificio en la cruz. Muchas veces no valoramos este proceso que estás haciendo en nuestras vidas. Perdónanos, por favor, Dios. Y también te damos gracias, porque pese a nuestra mente embotada en diferentes ocupaciones, enredados en nuestros intereses personales, sin embargo nos permites reunirnos hoy como iglesia, escuchar tu palabra y poderte cantar y adorar. También te doy gracias, Señor, de manera muy personal, perdón, por cada uno de los hermanos, siervos, fieles y comprometidos en esta congregación, cada uno de los ministerios, Señor. Tú sabes con qué corazón mi hermano y mi hermana hace lo que hace. Y el único que determina sobre ellos y sobre lo que hacen eres tú, porque tú conoces la intención del corazón. Gracias por ellos, bendícelos y me regocijo en esos grupos de hermanos que constantemente están mirando en cómo ayudar para que la iglesia crezca de una u otra manera, en ayudar al hermano que está débil, al hermano que está pobre, a la hermana que está desanimado, etcétera, etcétera. Gracias por esos siervos y esas siervas tuyas, Señor, que se unen para construir y tejer comunidad que te alabe y que te adore, Señor. Te adoro y te agradezco y te alabamos también porque hay un buen número, pero también porque a través del mensaje de hoy, de esta palabra, somos desafiados a asumir mejores compromisos y en especial a saber que a través de una iglesia local, nosotros con humildad, Señor, y con sabiduría, podemos ser colaboradores tuyos, servidores fieles, donde podemos hallar lugares de privilegios y una dignidad nunca antes vista, Señor. Ser dignificados por los mismos hermanos que nos honran, como lo hizo Pablo con esa lista de 26 hermanos, al reconocerles tu obrar en ellos, Señor, a reconocerles cómo fueron intervenidos cada uno por ti. Así que gracias, Señor Jesús, por amarnos. Hoy queremos adorarte con estos cánticos, pero ayúdanos a seguir meditando, Señor, en tu palabra para saber de qué manera nos involucramos con mayor seriedad y compromiso para exaltar tu nombre juntos y que los demás vean que crecemos para tu gloria y quieran unirse y vincularse más a una iglesia local en diferentes lugares, amándote y sirviéndote, Señor. Te lo rogamos así. Y si hay aquí personas, Señor, que han venido luchando con un pasado, Señor, en el anonimato, personas que han venido sufriendo por crueldad. Yo te ruego que aunque hayan venido durante mucho tiempo caminando en el Evangelio, tal vez no han podido encontrar esa libertad que solamente tú sabes dar. Yo te ruego que traigas libertad a los cautivos, que traigas fortaleza a los débiles, que levantes a los que están caídos, que sanes a los que están enfermos, que traigas luz a los ojos de aquellos que no tienen claridad y tienen confusión. Ven, Señor, e ilumínalos, por favor, con tu Espíritu Santo y llena de paz el corazón de aquel que vive en una batalla constante consigo mismo y con su entorno. Tráele paz, Señor. Tu palabra dice que tu ley es perfecta, que alumbra los ojos y alegra el corazón. Alegra el corazón de los que están tristes, Señor. Te lo ruego así en el nombre de Jesús y alégranos a todos entendiendo nuestra redención, el valor de nuestra unión con Cristo y de la dignidad que tú nos has dado para que juntos, con voces fuertes, te cantemos y te adoremos con gozo y gratitud de corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, gracias por su atención. Dios los bendiga. Adoremos al Señor juntos, hermanos.